Hola, bienvenidos a otro ejercicio de circuitos eléctricos. Hoy vamos a hacer un ejercicio similar al que subí en la clase anterior. ¿Ok? Es de nuevo volver a determinar el voltaje Vx que cae sobre esta fuente de corriente. Recuerden, el voltaje Vx es el mismo voltaje que cae en esta resistencia de 2 ohms. ¿Por qué? Porque recuerden que son elementos en paralelo. ¿Ok? Están conectados a las mismas terminales los dos. Entonces, esto quiere decir que están en paralelo y por lo tanto el voltaje de varios elementos en paralelo es el mismo. ¿Ok? Entonces borramos todo esto y pues vamos a iniciar el análisis. Nuevamente no tenemos la corriente que cae sobre esta resistencia de 2 ohms. Por lo tanto no es tan fácil calcular el voltaje que cae aquí. Si tuviéramos la corriente, pues lo multiplicamos por la resistencia y obtendríamos el voltaje directamente, pero no lo tenemos. Entonces vamos a utilizar de nuevo las leyes de tensiones de Kirchhoff, las leyes de corriente y también obviamente la ley de Ohm. Entonces, pues ahora, primeramente vamos a calcular el voltaje que cae en esta resistencia de 8 ohms. ¿Sí? Entonces, porque tenemos la fuente de voltaje y sabemos que nos produce una corriente de 2 amperes, que es lo que nos da el ejercicio. Entonces, aquí vamos a calcular el voltaje de la resistencia de 8 ohms. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el voltaje de la resistencia de 8 ohms? Con la ley de Ohm. Y, perdón, el voltaje va a ser igual a la corriente por resistencia. Entonces, si yo quiero saber el voltaje de la resistencia de 8 ohms, esto va a ser igual a ¿qué? A 2 amperes por 8 ohms. Este es igual a 16 volts. ¿Ok? Entonces, sobre esta resistencia caen 16 volts. ¿Sí? Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el voltaje que cae en esta resistencia de 10 ohms. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tener que utilizar unas leyes de tensiones de Kirchhoff. Recuerden que la suma de todos los elementos en un lazo cerrado es igual a cero. La suma de todos los voltajes que hay en un lazo cerrado es igual a cero. O sea, este lazo cerrado de aquí, solo esta parte de acá que estoy señalando. Esta de aquí, solo este cuadro rojo. ¿Sí? Entonces, pues vamos a poner un sentido de corriente que sea convencional para nosotros. Recuerden, normalmente lo ponemos que sale del positivo, de esta manera. Así se pone convencionalmente. Ustedes lo pueden poner hacia otro sentido si quieren, pero pues recuerden que los signos van a cambiar ahí. Entonces, si yo lo pongo de esta manera, entonces la corriente viene por acá y entra por más, menos. Luego viene por acá, entra más, menos. Y luego, pues menos, más. ¿Sí? Porque esa es la fuente. Entre menos, entre más. Ya está declarada su polaridad. Entonces, ahora vamos a calcular el voltaje de R de resistencia de 10 ohms. Y esto va a ser con leyes de tensiones de Kirchhoff. Entonces, recuerden, si entra en menos 30 volts, ¿sí? La corriente entra por acá. Entra por menos, entonces son menos 30 volts. Más que entra 16 volts, ¿no? O vamos a ponerle el voltaje de 8 ohms antes de hacer la sustitución de valores, el voltaje de la resistencia de 8 ohms y luego más el voltaje de la resistencia de 10 ohms. La suma de todos estos deben ser igual a 0. ¿Okay? Entonces, despejando la ecuación, nosotros queremos el voltaje de la resistencia de 10 ohms. Esto va a ser igual a 30 volts menos el voltaje de 8 ohms. Y esto va a ser igual a 30 menos, ¿cuánto vale el voltaje de 8 ohms? Si lo calculamos, son 16 volts. Y esto es igual a 14 volts. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que en esta resistencia de 10 ohms caen 14 volts. ¿Y está bien? Porque 16 más 14 es 30. 30 menos 30 es igual a 0. Perfecto. Entonces, ya que tenemos esto, ahora, pues vamos a calcular ahora la corriente que cae por acá. Aquí me convendría sacar esta corriente. ¿Por qué? Porque si tengo estas dos corrientes, puedo calcular la corriente que sale por acá. Con unas leyes de corriente de Kirchhoff. ¿Ok? Entonces a esta vamos a ponerle la corriente I10.
I de 10 ohms y a este vamos a ponerle I de 2 ohms. ¿Okay? Necesitamos calcular esas dos corrientes. Para la corriente I10, pues es fácil, porque ya tenemos el voltaje y tenemos la resistencia. Ahora vamos a calcular el voltaje, digo, la corriente, perdón. La corriente de I10, de la resistencia de 10 ohms. Pues simplemente utilizando la ley de Ohm, despejamos esta fórmula de acá. Si B es igual a I por R, eso quiere decir que I es igual a B entre R. ¿Sí? Entonces, I de 10 ohms va a ser igual a los 14 volts que calculamos entre 10 ohms. Este es igual, corremos el punto y nos queda que es 1.4 amperes. ¿Ok? Entonces, ya sabemos cuánto vale la corriente I10. Entonces, utilizando las leyes de corriente de Kirchhoff, recuerden que las leyes de corriente, ¿qué nos dice? Aquí tenemos este nodo de aquí, ¿sí? Tenemos este nodo. ¿Qué entra a este nodo? A este nodo entran 2 amperes y van a salir I10 y va a salir I2, ¿ok? Entonces, recuerden que en las leyes de corriente de Kirchhoff, todo lo que entra es igual a la suma de todo lo que sale, ¿sí? O la suma de todas las corrientes va a ser igual a 0, ¿sí? Lo mismo que con esta. Pero entonces aquí de esta es un poquito más fácil verlo así. De que todo lo que entra es igual a la suma de todo lo que sale. Entonces aquí vamos a ahora calcular la corriente I2. La corriente de la resistencia de 2 ohms. Entonces si entran 2 amperes, 2 amperes tiene que ser igual a la suma de todo lo que sale. A la suma de I10 de ohm, de la resistencia de 10 ohms y la corriente de la resistencia o que pasa sobre la resistencia de 2 ohms. ¿Sí? Entonces tenemos esto, nosotros queremos la corriente pues de la resistencia de 2 ohms. Entonces pues simplemente despejamos la corriente de la resistencia de 2 ohms va a ser igual a los 2 amperes y este I10 lo pasamos restando, menos, y ya lo calculamos de hecho, que es 1.4 amperes menos 1.4 amperes. Y eso es igual a 0.6 amperes. Perfecto. Ahora, ya que tenemos la corriente I2, pues podemos calcular ahora el voltaje que cae en esa resistencia de I2. Entonces, con simple ley de Ohm, ahora vamos a calcular el voltaje de la resistencia de 2 ohms. ¿Y esto cómo lo vamos a calcular? Con la ley de Ohm. Recuerden que el voltaje es igual a I por R. Entonces, el voltaje de 2 ohms va a ser igual a 0.6 amperes por 2 ohms. Y esto es igual a 1.2 volts. ¿Ok? Entonces sobre esta resistencia caen 1.2 volts. Y haríamos lo mismo. Haríamos lo mismo que hicimos acá. Para hacer ese análisis vamos a utilizar otro color. Vamos a utilizar por ejemplo, un amarillo. Aquí. Vamos a poner esta corriente acá, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, entraría acá, entraría por negativo, menos más, porque ya tenemos la polaridad de esta resistencia, más menos, que le hicimos en este primer análisis. Entonces entra por negativo, ¿y cuánto es su valor? 14 volts. Entonces tendríamos, pero antes de eso vamos a poner aquí, ahora vamos a calcular el voltaje. ¿Qué es lo que vamos a calcular? Perdón, vamos a calcular el voltaje sobre la resistencia de 2 ohms. ¿Ok? Pero vamos a ponerle resistencia X. ¿Sí? Rx, el voltaje de Rx. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar unas leyes de tensiones de Kirchhoff otra vez. Entonces, recuerden, aquí en este análisis, pues ya obtuvimos el voltaje de esta resistencia y son 14 volts, junto con su polaridad. Entonces, pues ya la dejamos así, no pasa nada. Y yo declaré ese sentido de corriente de esta forma. Entonces, recuerda que entra por menos, entonces son menos 14 volts.
vamos a ponerlo aquí, menos 14 volts, más, ¿qué voltaje cae aquí? Más 1.2 volts, más el voltaje en Rx va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, la suma de todos estos voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces, despejando, el voltaje en Rx va a ser igual a 14 volts menos 1.2 volts. Y esto es igual a 12.8 volts. Aquí está. Entonces ya calculamos el voltaje Rx. El voltaje en Rx es 12.8 volts. Como yo les dije, esta resistencia Rx y esta fuente de corriente están en paralelo. Por lo tanto, sus voltajes son el mismo. Entonces, eso quiere decir que, por lo tanto, el voltaje en Rx es igual a Bx. Entonces, y eso es igual a 12.8 volts. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias.